Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué bueno que estamos aquí en esta mañana. Y bueno, pues vamos a estudiar juntos la palabra de Dios una vez que hemos bendecido su nombre. Y vamos hoy a hacer una pausa, breve, nada más un estudio dominical de la carta a los Hebreos. Hay un tema que quiero tratar, ya lo hemos tratado en su momento, pero quiero volverlo a replantear en la congregación, siempre buscando las medidas, los caminos, los recursos que nos permitan continuar caminando como iglesia del Señor en salud espiritual. En el capítulo 3 de Santiago, si gustan ir ahí por favor, la Biblia aborda de forma práctica un tema muy importante, un tema vital para la iglesia, y es el tema de la lengua. Pero no lo trata de manera anatómica, digámoslo, no como órgano, sino en relación a la forma en que la usamos al hablar, la forma en la que utilizamos la lengua al comunicarnos. Y Santiago aborda el tema de lo que hablamos entonces, el contenido de lo que hablamos y de la forma en que lo hablamos. Creo que todos los que hemos sido víctimas de una lengua descontrolada, sabemos que una lengua sin gobierno, pues finalmente puede terminar produciendo muchísimos problemas, ¿no? Muchas complicaciones. Y una de las manifestaciones de una fe genuina, de una fe cristiana, es precisamente una forma de hablar diferente, una forma y un contenido diferente de lo que hablamos. Entonces, el tema de hoy es el tema de la lengua. Fíjense en estas estadísticas muy interesantes. Estudios nos indican que una persona promedio pasa aproximadamente un tercio de su vida hablando. Entonces, si tú tienes 30 años de edad, de acuerdo a este estudio, en promedio has hablado 10 años de tu vida, ¿no? Si tienes 50 años o más, han transcurrido 16 años de tu vida comunicándote verbalmente. Si tienes 70 años, más de 23 los has utilizado para hablar. Mediciones en forma continua. Es impresionante, ¿no? Bueno, sabemos que hay gente que ha durado más hablando, ¿verdad? Pero digamos que en general este es el promedio. Entonces, si le dedicamos la tercera parte de nuestra vida a una actividad, sin duda esa actividad tiene que ser importante y debe de reflejar algo de nuestra vida, y por eso la Biblia aborda este tema de manera particular. Todo ese flujo de palabras y expresiones verbales siempre van a generar un efecto, hermanos. Es a través de nuestro hablar que instruimos, corregimos, opinamos. A través del hablar damos formación o podemos destruir, dañamos, y hay todo un efecto consecuente de nuestra manera de hacerlo. Y Santiago nos está precisamente hablando de esto. Él está preocupado por la cantidad de palabras, pero más que por la cantidad de las palabras que emitimos, por la calidad de las palabras que pronunciamos. Porque hay gente que habla mucho, pero dice poco, y hay gente que habla poco, y aún en su poco hablar, la verdad es que su contenido es muy significativo, es muy relevante, dice mucho. Entonces, nuestra fe, nuestro crecimiento espiritual tiene un medio de demostración. ¿A través de qué? A través de nuestra forma de hablar. Tendríamos que ser personas que al hablar dijéramos cosas dignas de ser escuchadas. Hoy, como hijos de Dios, tendríamos que ser personas que al emitir palabras dijéramos cosas útiles, cosas funcionales, cosas que realmente generaran edificación, que construyeran o que sanaran. Eso es lo que se espera de los hijos de Dios. Porque el mundo tiene también una forma de hablar que le hace 100% característico. El hablar del mundo está cargado de valores lamentablemente muy destructivos, como el egoísmo, cosas que finalmente no son útiles, como el orgullo, banalidades, cosas que en términos reales son temporales y son irrelevantes. Palabras cargadas de sensualidad en nuestra época. Ese es el hablar del mundo. Pero si nosotros somos santos,
recordando que la palabra santo significa apartado del mundo, separado para Dios. Entonces, si eso es el resultado de un nuevo nacimiento, una condición espiritual nueva, regenerada, tendría que reflejarse a través de nuestra forma de hablar. Y bueno, pues la Biblia tiene mucho que informarnos respecto a esto. Fíjense bien, Mateo 15, 18, vamos ahí antes, por favor. El Señor Jesucristo establece una relación entre la salud espiritual que tenemos y la forma en la que hablamos. Hay una correlación directa, es decir, a través de lo que hablamos queda al descubierto lo que es invisible para la vista humana, que es el estado interno de nuestro ser. El hablar proyecta, extrovierte lo que visiblemente no es apreciable, pero que existe ahí. Y entonces, más que verse, se hace audible. Es decir, alguien al escucharnos tendría que poder diagnosticar asertivamente el estado espiritual de nuestra vida. Mateo 15, 18. Jesucristo fue cuestionado porque sus discípulos comían alimentos sin antes haberse lavado las manos, como lo mencionaba la tradición de los ancianos. Y entonces Cristo da una enseñanza importante, dice, pero lo que sale de la boca lo que sale de la boca, del corazón sale. Él dice, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, porque lo que entra por la boca finalmente termina desechándose en la letrina. Y entonces dice, pero lo que sale de la boca, ¿de dónde sale? Del corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice, estas son las cosas que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, espiritualmente se está refiriendo el Señor. Entonces, todas estas malas intenciones que aquí está describiendo el Señor Jesucristo encuentran su primera forma de expresión a través de lo que hablamos. Ahí está. Pero la vista humana se encuentra oculto, se encuentra velado, porque hay un cuerpo que no nos permite ver el interior, y aun cuando no hubiera un cuerpo, el interior del ser humano es invisible, es ingrávido, es insustancial, pero es absolutamente real y es absolutamente potente, literalmente motoriza la vida de una persona, lo que hay en su interior. Y lo que hay en nuestro interior, de acuerdo a Cristo, puede perfectamente identificarse a través de lo que hablamos. Entonces, lo que Cristo nos instruye es que hay una conexión entre mi condición espiritual y el contenido de mis palabras. Entendemos entonces que la lengua no solamente es un instrumento para expresarnos, sobre todo es un instrumento para diagnosticarnos espiritualmente. ¿Cómo nos encontramos al interior? Bien, entonces lo que hace Santiago, por inspiración del Espíritu Santo, es advertirnos sobre el poder que tiene la lengua, pero específicamente sobre el poder destructivo que tiene la lengua. En el versículo 1 dice, hermanos míos, Santiago 3.1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. En la Biblia de las Américas dice, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y por eso dice, no se apresuren muchos de ustedes a desear o querer ser maestros. Hay una advertencia muy clara de parte de Santiago sobre el deseo de convertirse en predicador o maestro de la palabra de Dios. Porque quienes han recibido este llamado van a recibir, dice él, un juicio más severo. Porque lo que se espera es que el que se para a enseñar tiene que vivir lo que enseña. Es lo que esperamos, ¿no? Cuando estamos ante una persona que nos transmite una información que no ha redefinido su vida, entonces, aun cuando la información sea correcta, carece de peso, carece de profundidad, carece de intensidad. Y aún desacreditamos la autenticidad del mensaje, aun cuando sea verdadero, si la persona que lo pregona no ha sido definida por ese mensaje, ¿cierto o no? Es el ejemplo que hemos dado tantas veces. Si una persona con obesidad anuncia un producto para adelgazar, pues dudas de la veracidad de la información, dudas de la efectividad del producto. Esa persona tendrá que estar definida o redefinida por lo que él está pregonando. Entonces, la persona que desea ser maestro de la palabra, lo que se espera de ella es que literalmente lo que enseñe lo viva. De lo contrario, dice la Biblia que el Señor lo va a tener en cuenta. Y por lo tanto, los que enseñamos somos sujetos de un juicio más severo. Entonces, la posición de maestro en la iglesia primitiva
era una posición de mucho privilegio. De hecho, la palabra maestro en el judaísmo es rabí, así se referían al Señor Jesucristo, recuerdan, rabí. Y el rabí significa alto prestigio. Muchos le daban prioridad y preferencia a sus rabís antes que a sus propios padres. Habían enseñanzas dadas por los rabís de que si tu rabí, si tu padre tenía necesidad y tú solamente podías cubrir una de estas, entonces tenías que cubrir la necesidad del rabí porque él te daba enseñanzas de vida eterna. Si tu padre y tu rabí se encontraban en riesgo, bueno, tú tendrías que salvar la vida de tu rabí porque la enseñanza de tu rabí era de vida eterna. Y aunque obviamente no podemos darle peso a esas enseñanzas porque precisamente provenían de los rabís, sí es un reflejo claro del respeto y de la honorabilidad que representaba el ser maestro en esa época. Y eso hacía que mucha gente apeteciera justamente ser maestro, aspirara a ser maestro. No, es que yo quiero enseñar, no, es que yo quiero instruir. Pero con la responsabilidad de ser maestro viene también la responsabilidad de tener que rendir cuentas a Dios, dar cuentas a Dios. Ahora, esto obviamente pues no tiene que desincentivar a los que genuinamente han recibido un llamado a ser maestros, predicadores de la palabra, porque a los que genuinamente Dios ha llamado a este oficio, bueno, Dios los va a nutrir precisamente de su palabra y les va a dar la fortaleza y la perseverancia en el camino. El problema es cuando se quiere ocupar esa posición antes de tener el testimonio y sin tener la disciplina para poder sostener una forma de vida de la manera en la que se predica. Es ahí donde está el problema. Y Santiago toca este punto mostrando la importancia en el versículo 2. Dice, porque el problema es que todos ofendemos muchas veces. Y en la Biblia de las Américas dice, porque todos tropezamos de muchas maneras. El punto entonces es que todos fallamos, hermanos. Todos somos falibles. Pero si tú eres maestro y caes, ¿qué va a suceder? Vas a arrastrar a muchos con tu caída. Entonces, no es que el maestro no peque o no caiga, pero cuando eso sucede con un maestro, su responsabilidad ante Dios es mucho mayor porque el efecto de su caída es en contra de mucha mayor cantidad de personas que lo que podría producir la caída, digamos, de un visitante a la congregación o un cristiano nominal. El maestro no está exento de una inclinación natural a hacer lo malo, pero por su nivel de influencia y responsabilidad, él tiene que ser llamado, hermanos. No es algo que se haga por mutuo propio, no es algo que se haga por deseos personales, no. Tiene que haber un llamamiento de parte de Dios y este llamamiento, percibido de forma responsable, te capacita. Dios te fortalece a través del llamado para poder ser sostenido y vivir de la forma en la que se predica. Por eso era necesario que Cristo viniera y muriera en la cruz y pudiera derramar su sangre a nuestro favor, porque fuera de este sacrificio, pues hermanos, nadie tiene salvación. Todos tropezamos muchas veces, de muchas formas, y fíjate cómo continúa Santiago. En el verso 1 vamos nuevamente, desde ahí, Santiago 3:1, dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, y aquí fíjate, ya comienza a orientar la dirección, comienza a direccionar el mensaje. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas por impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y he aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestia y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios.
De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Vamos a orar. Señor, en esta mañana queremos la dirección. Te pedimos y clamamos en humildad la bondad de la dirección de tu Espíritu Santo a nuestras vidas a través de la iluminación de tu palabra al corazón de cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a mantener el enfoque en la enseñanza y que agudices, Señor, nuestra sensibilidad espiritual, nuestra inteligencia, para que podamos experimentar la modificación, el ajuste, la renovación de nuestra forma de pensar y de nuestra vida de vivir. Reconocemos el pecado que hemos cometido y te pedimos perdón y solicitamos tu asistencia, bendito Dios, por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, te amamos, te bendecimos. Amén. Entonces, Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, y si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar a todo el cuerpo. Hace una mención particular de los varones, pero evidentemente hay una alusión a la cristiandad en general, no solamente a los hombres, también a las mujeres. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿tú logras controlar tu lengua? ¿Sí? Si tú lo haces, dice Santiago, eres capaz de refrenar las inclinaciones, los ímpetus pecaminosos, no solo de tu lengua, sino de todo tu cuerpo. De todo tu cuerpo. Hay una medición entonces, hermanos, del dominio propio, de la contención que tenemos hacia nuestras inclinaciones pecaminosas. Y el factor a evaluar es si logro contener mi lengua, entonces esa es una evidencia fiable de que igualmente puedo contener todo lo que malignamente puedo hacer con cualquier otro miembro de mi cuerpo. La idea es que, siendo la lengua uno de los miembros con los que más fácilmente pecamos, si somos capaces de controlar esa área de nuestra vida, entonces podremos controlar cualquier otra área. El mismo autocontrol que requiere la lengua se requiere para controlar otros impulsos que también son pecaminosos. Y esto, hermanos, pues no es exagerado, porque alguien podría pensar que la lengua es un miembro tan pequeño del cuerpo que no deberíamos de darle tanta importancia. Y entonces lo ilustra en el siguiente versículo, versículo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Entonces, de esta misma forma tu lengua es poderosa para definir lo que haces con todo tu cuerpo. El verso 4 dice, mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que gobierna quiere. Aquí está haciendo analogía Santiago. Está diciendo, si tú crees que la lengua no es un eje rector de todas las determinaciones de tu vida, bueno, ve una grande embarcación. Comparada con el timón que le da dirección, el timón es una parte muy pequeña de ese barco, sin embargo, con ese pequeño elemento es direccionado el destino del barco. Lo mismo sucede con la lengua. Entonces, la importancia de la lengua, hermanos, no está en su tamaño, ¿no?, sino en su capacidad de gobernar todo lo que hacemos con nuestro cuerpo. De acuerdo a la analogía, el timón de nuestra vida, en muchos sentidos, es la lengua. Bien, hasta este momento Santiago nos ha dicho que la lengua tiene ese efecto. No nos está diciendo que sea mala, sino que la lengua es poderosa. Sí, porque si la lengua fuera mala, pues hay que cortárnosla todos, ¿verdad? Pero no, el problema no es que la lengua sea mala, sino que es poderosa. Siendo un pequeño miembro, se jacta de grandes cosas y puede hacer cosas más allá de lo que realmente imaginamos. Entonces, la lengua puede ser poderosa en términos positivos. Grandes imperios, hermanos, grandes imperios se levantaron por el poder de una lengua que inspiró a toda una generación, a toda una nación. Grandes pensadores, ideólogos, ¿verdad?, pacifistas en el curso de la historia, el instrumento que han utilizado para inspirar, la potencia de su inspiración transmitida, ha estado en su boca, ha estado en su lengua. Pero más allá, hermanos, de los políticos y gobernantes, que en su totalidad, aunque puedan inspirar, ninguno puede sostener con integridad lo que inspiró, y esa es la realidad.
Fijémonos en Jesús, porque Él sí es nuestro Maestro. Jesús, hermanos, es el Rey de nuestros corazones por la palabra que habló, pero no solamente por lo que habló, sino por la forma en la que sostuvo lo que habló, la forma en la que demostró lo que habló. Y por eso la gente decía, es que Él enseña como quien tiene autoridad. Es decir, lo que Él dice me inspira, me sostiene, me transforma. Lo que dice Jesús sucede. Por eso Él enseña, Él instruye, Él predica como quien realmente tiene autoridad. Entonces las palabras de Jesús iban cargadas de autoridad, pero también iban cargadas del poder de Dios. Las palabras tienen entonces, entendemos, un efecto constructivo muy importante. ¿Quién puede negar el efecto positivo que creamos en el corazón de nuestros hijos cuando les estimulamos con palabras? Y esa es una de las tareas formativas del padre que tiene que ser indispensablemente utilizado y aplicado si es que como papá aspiras a ver la constitución y la estructura emocional y psicológica de tus hijos en condición de estabilidad. Los padres somos llamados a transmitir virtud, no vicios, de una generación a otra generación. Y aun cuando tengamos buenas intenciones en el corazón para el destino y futuro de nuestros hijos, si nuestras palabras no son palabras de bendición, los estamos destruyendo, estamos marcando sus vidas. Nosotros somos llamados a ser inspiradores, estímulo de nuestros hijos, pero ¿a través de qué? A través de la forma en la cual hablamos a ellos. ¿Quién puede negar del efecto positivo, del estímulo que un esposo genera en el corazón de su esposa cuando le estimula con palabras, cuando la afirma con palabras? Entendiendo que la mujer está muy susceptible de esos cambios hormonales que experimentan mes a mes, muy frecuentemente y de manera muy continua. Y por eso vemos de manera frecuente a mujeres que están eventualmente cabizbajas, meditabundas, ¿verdad? Flacas, ojerosas, cansadas y sin ilusiones, ¿verdad? Bueno, no, gracias a Dios, no las hermanas de esta congregación, pero cuando eso sucede, ¿qué es lo que la esposa espera? ¿Que el marido la acribille, le dé el tiro de gracia, o que el marido comience a lavarla con el lavamiento santo del agua por la palabra? Palabras bíblicas, palabras que las afirmen, que las estimulen, que las levanten, que las solidifiquen. ¿Y qué esperamos los hombres igualmente de nuestras esposas? Ser afirmados con sus palabras. Qué hermoso es para un varón cuando recibe de su esposa, aun cuando se sabe falible, aun cuando se sabe fallador y que peca y que eventualmente se desvía, cuando recibe de su esposo una palabra de estímulo. ¿Sabes qué, mi amor? Bueno, fallaste, pero vas a salir adelante, eres una persona capaz, eres diestro, eres inteligente, yo estoy orando por ti. Esa afirmación con palabras literalmente edifica, construye, y ese tendría que ser el lenguaje continuamente usado por nosotros como hijos de Dios. Lamentablemente, ese efecto poderoso que tienen las palabras para lo bueno, pues también lo tienen para lo malo. Y el versículo 5, Santiago 3, dice así también la lengua, es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Para poder incendiar toda una montaña, así como generalmente vemos que nuestros montes se prenden, se incendian en temporadas de calor, hermanos, no se necesita llegar, ¿verdad?, con una máquina que expulse el fuego de manera impetuosa. No, se necesita una pequeña llama para generar un gran incendio. Entonces, si no cuidamos nuestra lengua, su efecto puede ser completamente destructor. Por eso vemos incendios forestales, miles de hectáreas que se destruyen año con año, viviendas que se destruyen, personas y animales que mueren. Sus efectos ambientales son permanentes. Entonces la pregunta sería, ¿tú eres de aquellos que siendo cristiano todavía causas incendios? ¿Tus palabras generan grandes incendios? Porque hay incendios que son involuntarios, hermanos, ¿no? O sea, una persona que fumando en el campo, ¿verdad?, descuidadamente tira la colilla sin que estuviese correctamente apagada. Obviamente no fue un incendio intencional, una fogata mal apagada, pedazos de vidrio tirados en la hierba en tiempo de calor, y evidentemente eso va a generar un incendio. Muchos incendios se originan de forma involuntaria, hermanos. La gente no se percata del daño que hace cuando es descuidada.
Bueno, así también nosotros muchas veces, hermanos, somos descuidados con lo que hablamos y no nos imaginamos el daño, la destrucción que causaremos en las personas que nos están escuchando. Vamos tirando, digámoslo así, chispas al corazón de la gente con nuestras palabras. Y cuando el corazón de la gente no es maduro espiritualmente, entonces terminamos encendiendo grandes fuegos. Fuegos de resentimiento, fuegos de amargura, de celos, de decepción. Y una característica del fuego es que avanza. ¿Y con qué velocidad, hermano, avanza el fuego? Rápidamente, y rápidamente destruye. Ese es el problema. De hecho, lo hemos visto en las noticias, ¿no? Cuando hay incendios forestales y los voluntarios o los bomberos, ¿verdad? O no sé, los cuerpos de rescate van a intentar atajar esos fuegos, intentar a mitigarlos. Muchos se quedan envueltos en el incendio y mueren, porque la velocidad con la que avanza es impresionante. Una mala palabra, hermanos, una palabra mal dicha avanza más rápidamente en el corazón de la persona que una buena palabra. Lamentablemente es así. Es más fácil destruir que construir. Es más fácil derribar que edificar. El verso 6 de Santiago nos dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua puede ser entonces usada prácticamente para cualquier pecado, hermano. Fíjate, con las manos podemos cometer pecados, evidentemente. Con las manos podemos robar, podemos dar un golpe. Con las manos pecamos en relación al entorno cercano del lugar donde nos encontramos. Pero con la lengua podemos mentir, con la lengua podemos estafar, podemos calumniar. Con la lengua podemos seducir sensualmente. Con la lengua podemos expresar orgullo, vanidad, envidia, amargura, resentimiento. Con la lengua podemos dividir familias, con la lengua podemos dividir iglesias. Podemos destruir reputaciones, podemos destruir el carácter de una persona, levantar calumnias. Y no necesito estar cerca de la persona, con la lengua a la larga distancia puedo generar un gran incendio de destrucción que avanza rápidamente. Todo a través de las palabras. Prácticamente todo pecado encuentra su primera manifestación, de acuerdo a Jesús, en la lengua. Pero por eso la Biblia dice que es un mundo de maldad, hermanos. La maldad que puede generarse a través del mal uso de la lengua es hiperdiversa. Es un mundo de maldad. Entonces la lengua es poderosa, puede construir, pero también destruir. El verso 6. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. La lengua humana, hermanos, es el instrumento preferido por Satanás utilizado para desplegar su obra maligna. Dice que es inflamada por el infierno. Jesucristo utiliza esta ilustración porque la palabra infierno viene del griego genema, con H entre la G y la E, genema, y esta palabra la usó el Señor Jesús para referirse a un lugar específico que se encontraba en el suroeste de Jerusalén, donde se quemaba basura, así se llamaba el genema. Y lo que más se quemaba en ese lugar, hermanos, eran cadáveres de personas y de animales. Por lo tanto, entendemos que era un lugar sumamente impuro. Y el Señor usó varias veces esta ejemplificación para referirse al infierno espiritual. Era un lugar donde siempre había fuego, donde siempre se quemaban cosas impuras. La lengua es encendida en su fuego. A eso se está refiriendo Jesús. Por intenciones de un carácter caído, como el carácter de Satanás mismo. Inflama la rueda de la creación, dice. ¿Por qué se utiliza esta analogía? Porque los griegos veían la vida como si fuera precisamente una rueda, un ciclo de actividades permanentes y repetitivas, ¿no? Y la lengua es capaz de inflamar la rueda de nuestra vida, destruir la rueda de nuestra vida. Todos tenemos una dinámica circular cotidianamente. Nos despertamos, nos arreglamos, trabajamos,
comemos, vamos a la casa, hacemos alguna actividad de esparcimiento, si acaso, volvemos a dormir, y cíclicamente esa es la vida del ser humano. Duerme, se despierta, trabaja, come, llega a la casa, descansa, se vuelve a despertar. Es una rueda. Entonces, lo que dice la Biblia es que la lengua tiene algo que destruir en cada una de nuestras actividades, en la rueda de la creación. La lengua puede destruir nuestra vida desde el despertar, al levantarnos, al convivir en los primeros contactos conscientes con la familia, en el desayuno, dentro del hogar, en el trabajo, en la sociedad, en la comunidad. La rueda, la dinámica habitual de nuestra actividad puede ser en todos los sentidos destruida, contaminada, echada a perder por el poder lesivo de la lengua. Pero no solamente eso, hermanos, la Biblia nos dice también que la lengua es incontrolable. Versículo 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, o sea, el humano sobre los animales. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y esto nosotros lo hemos visto, ¿no? En algún sentido, lo que vemos en los circos, ¿quién ha ido al circo? Es un bonito espectáculo, eventualmente, y vemos cómo muchos animales de especies y razas son domados por la fuerza, por el dominio humano. En algún sentido, ahí vemos en una representación minúscula lo que desde el libro del Génesis el Señor le confiere al primer hombre y a la primera mujer y que se extiende como responsabilidad al resto de la humanidad, sojuzgar lo que Dios ha creado, la creación animal, la creación vegetal, gobernada por el ser humano en la tierra, como una representación de la naturaleza de Dios o de la imagen y semejanza de Dios establecida en la tierra a través de los seres humanos para gobernar y señorear en la tierra como Dios lo hace en el universo, ¿no? Y particularmente esta tarea Dios se la asigna al matrimonio. Por lo tanto, cuando el mundo tiene una idea tan distorsionada, tan equivocada de quién es Dios, es porque en un gran sentido el matrimonio no ha cumplido con la tarea que Dios le asignó de representar su imagen y su semejanza en la tierra. Pero vemos esto, hermanos, en los circos, cómo el hombre domina todo tipo de bestias, ¿no? Hemos visto a los domadores en los lomos de los elefantes, dominando la furia de los leones, las águilas, halcones, perros, palomas, gatos, serpientes, delfines en los centros acuáticos, ballenas, hermanos, orcas asesinas, tucanes, etcétera. Entonces el hombre ha podido domar a los animales, incluyendo los más potentes, los más feroces, pero no ha podido dominar su lengua. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? El problema se llama pecado. Pecado. El pecado hace prácticamente imposible domar la lengua. Lo que significa que ningún hombre sin Dios, rendido a su voluntad, podrá jamás domar la lengua. Un hombre o una mujer con una lengua indómita, no domada, es la evidencia más fehaciente de que no existe gobierno de Dios en su vida. Dios, hermanos, y solo Dios puede domar lo que el pecado hace indomable. Solo de Él recibimos la capacidad de autocontrolar nuestra lengua. ¿Cómo se doman las bestias, hermanos? ¿Cómo se doma un caballo de la pradera? ¿Cómo se doma un león? ¿Te imaginas al domador acercándose al león y acariciándole, verdad? La cabellera. Ay, leoncito. No, o sea, ¿qué pasaría con ese domador? Dejaría de existir, se lo come el león. ¿Cómo se doman las bestias, hermanos? ¿Cómo? Con dolor, a golpes. Así es, lamentablemente. Y el verso 27 de 1 Corintios 9 nos dice algo importantísimo que nosotros tendríamos que aplicar para nuestra vida, dice el apóstol Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Porque si yo no golpeo mi cuerpo y lo hago siervo de mi espíritu, siervo de la verdad, siervo de la palabra de Dios, dice, entonces yo mismo, habiendo sido heraldo para otros, podría venir a ser eliminado.
¿Eliminado de qué? Lo hemos estudiado, no de la vida eterna. Eliminado de la funcionalidad, la eficacia, su tarea, su asignación en el reino de los cielos. Como predicador, él lo está diciendo. Aunque yo soy heraldo, he sido heraldo del evangelio, es un llamamiento santo apostólico que Dios me dio, dice Pablo. Si yo no golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, puedo llegar a ser eliminado de mi funcionalidad en el reino de los cielos. Y que en el futuro algún día se dijera de mí, Pablo, el que fue predicador, pero después cayó. Aquel pastor que lo hacía de una forma tan relevante y finalmente cayó. Y finalmente su vida se destruyó. Destruyó a la iglesia, destruyó su familia. Dice Pablo, no puede ser. De la misma forma, entonces, entendemos, hermanos, que los animales y las grandes bestias, para ser domadas y sujetas a la voluntad humana, tienen que ser golpeadas y sometidas al dolor. Para que nuestra lengua sea domada, tenemos que golpear nuestro cuerpo y ponerlo en servidumbre de la voluntad de Dios, de la palabra del Señor, de las verdades eternas. Y este golpear el cuerpo, hermanos, no es literal, evidentemente, sino aquí a la entrada distribuiríamos chicotes, ¿verdad? Para que aquí nos hiciéramos todos bien santos, bien dueños de nuestro cuerpo y de nuestras inclinaciones. Y chicotear, no es un golpear literal, es una analogía, es una ilustración. Golpeo mi cuerpo significa no le doy al cuerpo lo que me demanda naturalmente. No satisfago los apetitos y las inclinaciones pecaminosas de mi carne. Lo que mi carne me grita y me exige que le dé, no se lo doy. La domino. El espíritu gobernando mi carne, la voluntad de Dios gobernando mi voluntad humana, la santidad gobernando mis inclinaciones pecaminosas. Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, al servicio de la verdad, de la palabra de Dios, de las verdades eternas, para no terminar siendo eliminado, siendo que un día fui heraldo del evangelio. ¿Por qué es necesario hacer esto, hermanos? Porque la lengua, dice Santiago, está llena de veneno mortal. Por lo tanto, entendemos que lo que tenemos en nuestra boca es una bestia depredadora. Con la lengua destruimos cosas que después ya no podemos reparar, hermanos. Tiene que ser domada bajo el control y poder del Espíritu Santo. Sin Dios, esto es una imposibilidad. Una mujer un día fue con Agustín de Hipona, uno de los padres eclesiásticos, preocupada porque, habiéndose convertido a Cristo, ella reconoció que había sido una mujer muy calumniadora. Y le dice a Agustín, no sé cómo resarcir el daño que he hecho, la reputación que he destruido, las familias que he dividido. Fíjate qué tipo de mujer era antes de ser cristiana. Y Agustín lo que le da es una ilustración y le dice, si tú tomas una almohada y la rasgas para que salgan sus plumas esparcidas por el viento en todas direcciones, no podrás volverlas a recoger. Hermanos, así son las palabras. Muchas veces salen y ya no las podemos recoger. Solamente resta pedirle a Dios que en su gracia restaure lo que nosotros hemos dañado, que nos dé oportunidad de reparar lo que nosotros hemos destruido. Pero muchas veces el efecto de nuestras palabras, hermano, es irreparable. La advertencia entonces es, cuida lo que dices. Si eres un hijo de Dios, por favor, golpea tu cuerpo y ponlo en servidumbre. Doma tu lengua, cuida lo que dices, cuida cómo lo dices, cuida en dónde lo dices y cuida a quién se lo dices. Voy a volverlo a repetir para los que toman notas. Si tú eres un hijo de Dios, entonces tienes que cuidar lo que dices, tienes que cuidar cómo lo dices, tienes que cuidar en dónde lo dices y tienes que cuidar a quién se lo dices. La lengua no solamente es poderosa, destructible e indomable. El verso 9 nos sigue diciendo, con ella bendecimos al Dios y Padre,
y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. Entonces, fíjate lo que nos está diciendo Santiago. Nos está recordando que la imagen de Dios en el hombre es una verdad fundamental de nuestra fe. Como cristianos creemos enteramente la narrativa de la creación humana que se describe en el Génesis, donde Dios decide en su condición tridimensional eterna, en su condición tripartita, en su Trinidad, decide hacer al hombre a la imagen y semejanza de la Trinidad. Él dice, hagamos al hombre, refiriéndose a la humanidad, a nuestra imagen y semejanza. Somos cristianos. La Biblia es el fundamento de nuestra fe, sus verdades son eternas, son inerrantes, son veraces, siempre infalibles. Entonces, si esa es una verdad y la hemos creído y eso ha definido nuestra vida por el poder del Espíritu Santo, entonces tú y yo tendríamos que estar convencidos que en todos los seres humanos, reside la imagen y la semejanza de Dios. El hombre tiene aspectos que vienen de Dios. Y si bien el pecado ha distorsionado en el hombre su identidad en Dios, eso no significa que la identidad de Dios no esté presente en cada ser humano. Y es por esta imagen de Dios en cada persona que cada persona le debemos un trato respetuoso y honroso en nuestra manera de hablar de esa persona. Hace un ratito en la mañana llegó un señor con una bermuda, algunas de ustedes seguramente lo vieron, una bermuda floreada y una playera, calcetas altas, tenis, despeinado, una bolsa del mercado, una especie entre, una hermana dice, ¿es indigente o es corredor? Digo, pues por la bermuda que trae yo creo que es bañista, ¿verdad? Pero de repente por ahí comencé a escuchar, no vi de dónde, solamente escuché, yo cerré mis ojos, algunos comentarios no correctos hacia esa persona. Como diciendo, ay, pues nada más vienen al Igle Café, o nada más vienen a ver qué comen, y al rato se terminan yendo. En vez de decir, gloria a Dios que vino a la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Somos un club o somos una iglesia? No somos un club social. En un club social se reservan el derecho de admisión, ¿no? NRDA dice, nos reservamos el derecho de admisión. Por lo tanto, tienes que cubrir un estándar, tienes que cubrir una cuota, tienes que tener ciertas características para poder ingresar y hacer uso de los servicios. La iglesia de Cristo no es un club. La iglesia de Cristo está abierta a todos. Y si vienen personas indigentes, pecadoras, muy pecadoras, gloria al Señor, porque la iglesia de Cristo está aquí establecida en la tierra para llevar el mensaje del Evangelio. Pero eventualmente cuando las cosas salen de nuestro status quo, de la forma en la cual concebimos que deben de ser, utilizamos de manera rápida nuestra lengua y perdemos de vista que en todas las personas reside la imagen y la semejanza de Dios. Cada persona merece de nosotros un trato de respeto y de honra. No por la forma en la que viste, no por la forma en la que me trata, sino por el hecho de que ha sido creado a la imagen de Dios y esto nos lleva a tratar a todo ser humano con dignidad. Entonces, cada ser humano es imagen de Dios y nosotros decidimos honrar o deshonrar la imagen de Dios en las personas. Entonces, si no honramos a las personas en quienes reside la imagen de Dios, entonces mi honra a Dios, hermanos, no es verdadera. No es verdadera. Dice el verso 20 de Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Si alguno dice, yo amo a Dios. A ver, hermanos, aquí ¿cuántos amamos a Dios? Podemos levantar nuestras manos. Gracias a Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ve, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Fíjense, una forma de identificar la realidad o no de nuestro amor por Dios es la forma en que hablamos a nuestros hermanos en la fe, a las personas.
si les juzgamos, si les criticamos, si murmuramos de ellos, si hablamos a sus espaldas, ¿será real tu amor por Dios? ¿Qué dice la Biblia? No. ¿Cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo, si a mi hermano a quien veo, no lo amo? Lo critico, lo juzgo, lo calumnio, murmuro de él, levanto falsos testimonios, manifiesto mis inconformidades abiertamente, sin importar el cuidado que debe de tener lo que digo, dónde lo digo, a quién se lo digo, cuándo lo digo. No. O sea, estoy dañando la imagen de Dios en una persona. Y a la persona la veo, a Dios no. Pero la imagen de Dios reside en esa persona. Entonces, si a mi hermano a quien veo no lo respeto, no lo honro, hablo mal de él, entonces no lo amo, ¿cómo puedo venir a asegurar que amo a Dios? Es tan clara la Biblia, hermanos. Es tan clara la expresión del Espíritu Santo en estos ejemplos. Entonces, la lengua y la forma en la que la usamos es un diagnóstico, hermanos, asertivo, muy preciso de nuestro estado espiritual. Y entonces concluye Santiago en el versículo 11 y 12. Santiago 3, 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Entonces, cuando bendecimos a Dios, pero por otra parte estoy hablando mal de mi prójimo, insultándole, maldiciéndole, calumniándole, hay que revisar el corazón. Hay algo que no está bien, no está funcionando bien, hay una situación atípica en el corazón. La fuente está mal, porque no es normal que de una misma fuente brote agua dulce y agua amarga, de una misma lengua brote bendición y maldición. Somos llamados a evaluar nuestro corazón. A veces entonces tiramos la chispa y no nos percatamos del daño que estamos haciendo. Y eso necesita ser traído a Dios, hermanos, en arrepentimiento y pedirle a Dios que nos enseñe a controlar esa bestia que traemos entre los dientes llamada lengua. Que nos ayude y nos enseñe a usarla como instrumento de edificación, de sanidad, de instrucción y no de destrucción. Y quiero darles una fórmula. Cualquier comunicación se compone de tres cosas. Número 1, contenido, es decir, lo que decimos. Lo que comunicamos tiene un contenido, es lo que decimos. La forma, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo expresamos? ¿Cómo lo decimos? Y el momento, la oportunidad, el momento correcto o incorrecto para decirlo. Entonces, contenido, forma y momento. En cuanto al contenido, hermanos, nuestras palabras tienen que ser veraces, íntegras, buenas, santas, puras. Fíjense lo que dice Proverbios 12:22. Dice, los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son contentamiento. O sea, Dios abomina, aborrece la mentira. ¿Y cómo mentimos, hermano? ¿Con qué órgano de nuestro cuerpo mentimos? ¿Con los pies? Nadie dice, ay, mira, es de pies mentirosos. Es de manos, mira, el cabello es bien mentiroso. Bueno, algunos cabellos son medio mentirosillos, ¿verdad? Algunos hermanos, hermanas químicamente puras, rubias, pelo negro. Pero bueno, la Biblia no se refiere a eso, ¿no? Esa mentira que lacera, que destruye, la cometemos con la lengua. Entonces, Dios aborrece, hermanos, al mentiroso, la mentira. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. ¿Qué quieres? ¿Generar abominación en el corazón de Dios o contentamiento en el corazón de Dios? ¿Quieres que Dios esté contento contigo o que Dios te abomine? ¿Qué deseas, hermano? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? La forma en la que usamos nuestra lengua. Si nosotros mentimos con la lengua, es decir, el contenido de nuestras palabras no son verdaderas,
no estamos generando contentamiento en el corazón de Dios. Decir lo que no es mentira. Decir una media verdad es mentira. Exagerar una versión es mentira. Es decir, inflar las cosas, inflar lo que haces, inflar lo que hiciste o inflar lo que hicieron otras personas. Generalmente cuando inflamos las cosas de lo que hacemos son las cosas buenas, ¿verdad? Un día subiste aquí al Cerro del Águila, pero ya andas diciendo que escalaste el Himalaya, ¿verdad? Eso es inflar. Pero cuando inflamos las cosas que otros hacen, generalmente son las cosas no correctas. Eso, en un sentido u otro, exagerar la verdad es una mentira, pero es verdad, pero estás exagerando, es una mentira. Y minimizar la verdad, hacerla pequeña, también es una mentira. Entonces, no decir la verdad es mentira, decir una media verdad es mentira, inflar la verdad es mentira, minimizar la verdad es mentira. Proverbios 14:23 dice, en toda labor hay fruto, Proverbios 14:23, en toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Las vanas palabras, las palabras vacías, generan pobreza. Personas que hablan mucho y dicen poco. ¿Por qué? Porque sus palabras son vacías, no tienen contenido. Pasamos en nuestras convivencias sociales hablando de muchas cosas que probablemente no sean malas, pero lo que tendríamos que evaluar es si el contenido de lo que hablamos cuando estamos reunidos en la iglesia o fuera de la iglesia son palabras cuyo contenido realmente edifica, realmente bendice, realmente construye, o finalmente son palabras vacías. Mira, en una conversación podemos hablar de tecnología, podemos hablar de deportes, podemos hablar de muchas cosas. El punto es, hermanos, si lo que estamos hablando realmente edifica o no. Hay que revisar el contenido de lo que hablamos y tenemos que revisar que sea verdad. Segundo punto, la forma. El primer punto fue el contenido, ¿te acuerdas? Una fórmula de la comunicación. Contenido. Número 2, forma. Podemos decir la verdad, pero de la forma incorrecta. Y entonces sería mejor no haber dicho nada. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera puede hacer subir el furor. Y muchas veces justificamos la aspereza de lo que decimos, es decir, el modo en que lo decimos, justificando es que lo que estoy diciendo es verdad. Sí, pero estás diciendo una verdad en el modo equivocado, mejor no la digas, porque la verdad tiene que edificar, no destruir. Si las verdades que dices no están sazonadas con sal, no tienen gracia, la Biblia dice mejor no las digas, porque si con la verdad no edificas, entonces no uses la verdad para destruir. Di la verdad, pero di la verdad con el modo correcto. Dilo con gracia. Proverbios 15:4. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. La Biblia nos dice, sea apacible en tu manera de hablar. Usa las palabras con el contenido correcto y de la forma correcta, apaciblemente, porque si no vas a quebrantar el espíritu. Efesios 4:29, muy claro, el Espíritu Santo del Señor Jesucristo inspira esto en Pablo y dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es corrompido? ¿A qué se refiere la Biblia? Cuando algo está corrompido, ya está corrupto, está ¿qué? Echado a perder. Entonces, ninguna palabra echada a perder salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia al oyente. La gente que te oye, dice la Biblia, tiene que ser un depósito de la gracia de Dios. Lo que tú hables tiene que transmitir la gracia de Dios en esa persona. Tú tienes que darle la gracia de Dios a esa persona, al oyente. Si no tienes gracia para hablar,
en un momento determinado, por circunstancias anímicas diversas, mira, mejor no hables, mejor no hablemos, mejor mantengámonos callados. Porque si no voy a dar gracia al oyente, entonces lo que voy a decir está corrompido. No se trata obviamente de lisonjear, de hacerle la barba a nadie, no. Se trata de edificar y de dar gracia con lo que hablamos, hablar verdad. No solamente decir la verdad, sino saber cómo decir la verdad para edificar y no para destruir. Es como los papás que ponen toda su atención en el resultado, en la vida de los hijos, en vez de ver la atención en el proceso. El hijo sacó una mala calificación y ya comienza el padre a herirlo con sus palabras, la madre a herirlo con sus palabras. Y el problema o el punto, el enfoque no es una calificación, es el proceso de vida formativo y la formación bíblica, la transmisión de virtud escritural en el corazón de un hijo se transmite a través del modelo de vida, por supuesto, pero de las palabras inicialmente. Palabras. Tercer punto, el momento. Primero, contenido. Segundo, la forma. Tercero, el momento. Proverbios 15:23. Dice, el hombre se alegra con la respuesta de su boca y la palabra a su tiempo, cuán buena es. La palabra a su tiempo, cuán buena es. Proverbios 17:27. El que ahorra sus palabras tiene sabiduría. De espíritu prudente es el hombre entendido. Entonces, el momento correcto para decir las palabras y decir la cantidad correcta de palabras. En el mucho hablar, hermanos, generalmente hay pecado. Generalmente hay pecado. A veces hay que callarse. A veces no es el momento de decir cosas. Tal vez más tarde. Quizás no con esa persona, tal vez en otro lugar. Proverbios 18:13. El que responde antes de escuchar cosecha necedad y vergüenza. ¿Y cuántas veces el problema en la interacción que tenemos por una mala comunicación reside en que no somos pacientes para escuchar? No recabamos toda la información, todos los datos. Ahora sí que tenemos otros datos nosotros, ¿verdad? Y con nuestros datos personales juzgamos en vez de abrir la mente, el corazón y los oídos para poder tener toda la información antes de hablar y terminamos hablando en el momento equivocado. Hay que aprender a escuchar antes de hablar, para hablar con inteligencia y con sabiduría. ¿Cuántos oídos nos dio Dios, hermanos? ¿Cuántas bocas? Una. Hay quienes dicen, entonces aprende a escuchar el doble de lo que hablas. ¿Cuántas veces viene la esposa con el marido con el único deseo de encontrar un medio de desahogo, de comprensión, de saberse escuchada, de sentirse amada, solamente abrazada? Y los maridos, eventualmente, ¿qué hacemos? Cuando la mujer viene y nos extrovierte, le queremos resolver la vida. Le queremos decir, mira, es que ahí fue donde falla, es que esto no lo debiste haber dicho, esto no lo debiste haber hecho. Y la mujer que simplemente va porque desea ser escuchada, abrazada, consolada, mitigada en su carga emocional, termina siendo aplastada, vapuleada, criticada, le damos el tiro de gracia. Y en vez de sentirse amada y comprendida, termina sintiéndose más indigna. Tenemos que aprender a escuchar para poder hablar en el momento apropiado. A nuestros hijos, hermanos, los que somos padres, sobre todo los que están en la fase formativa, hay quienes ya estamos en la fase instructiva. Si acaso el hijo viene y pide un consejo, le damos una instrucción procedente de la palabra de Dios, un consejo, pero hay quienes están en la fase constructiva. ¿Tú quieres conocer a tus hijos, papá, mamá? ¿Sabes qué? Escúchalos. Sé paciente para oírlos. Porque si tú no los escuchas, simplemente no los vas a conocer. Y si no conoces a tus hijos van a buscar en otros lugares la comprensión que no tiene de tu parte.
quédate callado. Cuando un hijo, una hija te muestre su corazón, papá, mamá, fíjate que tengo esta intención, este deseo, este interés. Pero ¿cómo que quieres aprender a tocar guitarra? Eso es del diablo, chamaco carnal, ¿no? Papá. Mira, es que papá, quiero estudiar, pero ¿cómo? Mira, papá, escúchame. Papá, tengo un proyecto, pero ¿en qué estás? Pierdes el tiempo. Papá, cállate. Digo, no que el hijo le diga eso al papá, ¿verdad? Pero yo te lo doy como instrucción, papá, cállate. Usa los oídos antes de usar la boca. Escucha, conoce a través de sus palabras. ¿Qué vas a conocer? El corazón de tus hijos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y lo vimos desde el principio. La lengua, hermanos, es un órgano. Pero la lengua lo que proyecta es la condición y en el estado del corazón. Nos da el diagnóstico del corazón. ¿Quieres conocer a tus hijos? Óyelos. Sé paciente, escúchalos. Y cuando te toque hablar, hazlo con prudencia. Cuida el contenido de lo que hablas. Cuida la forma en la que hablas. Y cuida el tiempo y el momento en el que lo haces. Hermano, contenido, forma y momento. Contenido, forma y momento. Elementos que tenemos que saber utilizar y aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Iniciando en nuestra comunicación verbal con Dios, que es la más importante, nuestra búsqueda de Él en oración. Continuando con nuestra comunicación verbal en el hogar, en la familia, la esposa, el esposo, los hijos, los padres. Y llegando a la congregación, donde somos demandados a ser quienes sepamos domar la lengua, hermanos. El jueves pasado, ya tenemos nuestros servicios de entre semana los jueves, a partir de esta semana que acaba de pasar. Hicimos un estudio del Salmo 133 y citábamos el libro de los Efesios. Vamos ahí a Efesios, capítulo 1, por favor. Efesios 4, versículo 1. Y fíjate lo que nos da como instrucción la Biblia. Dice el apóstol Pablo. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Pero fíjate en esto, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautizo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Entonces lo que nos está diciendo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, es que la iglesia se constituye en la base de la verdad. La unidad de la iglesia se establece en el fundamento de la verdad. Y por eso dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados, una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Nos está hablando del mensaje del Evangelio contenido en la Biblia. Esa es la verdad. La iglesia se constituye en la base de la verdad. Si una organización cristiana no está fundada y vinculada en la base de la verdad, podrá hacer cualquier cosa, pero no es una iglesia cristiana, no es una congregación cristiana, puede ser aún un club cristiano, un centro de convivencia cristiana, pero no es una iglesia. Y nosotros somos llamados en el versículo 3 a ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. La unidad, hermanos, es algo que nosotros no creamos. La unidad es algo que nos es dada de lo alto. Y nosotros somos llamados a conservar, a guardar la unidad, no a destruir la unidad. Y cuando una persona con sus palabras
con lo que dice, su contenido, la forma, el momento equivocado, miente, calumnia, murmura, malversa la información, usa las palabras de forma inapropiada, usa su lengua de forma inapropiada, va caminando en la congregación echando chispas, incendiando corazones, iniciando incendios, está destruyendo lo que fuimos llamados a conservar, el vínculo de la paz, la unidad del Espíritu. Si esta unidad es del Espíritu Santo, nosotros no la creamos, nos es dada y somos signados con la responsabilidad de conservar la unidad que es del Espíritu Santo a través de la paz. Cuando una persona utiliza su boca de forma tal que comienza a afectar la unidad del Espíritu dentro de la iglesia, esa persona se está levantando contra Dios. Se está levantando contra el Espíritu Santo. Está queriendo destruir la unidad de la iglesia. Somos llamados, hermanos, como hijos de Dios, a ser gobernados por Dios para poder nosotros ejercer gobierno de nuestra lengua y edificar, construir, no destruir. Y de la misma forma que necesitamos sabiduría de Dios para hablar, necesitamos sabiduría de Dios para escuchar. Si un hermano llega contigo y comienza a lanzar chispas, comienza a lanzar fuego encendido en ese basurero contaminado donde se quemaban cadáveres que alude el Señor Jesucristo, comienza a lanzar basura de quien sea, no importa quién, hermano, hermana, tú tienes que saber escuchar con sabiduría y decirle, hermano, para, detente, por favor, detente, porque mis oídos están conectados también a mi corazón y mi corazón no es tu basurero. Entonces, demuestra amor, porque al hablar mal de ese hermano, no estás amando a ese hermano, pero tampoco me estás amando a mí, porque estás contaminando mi corazón y mi mente. Y no soy ese basurero donde se quema cadáveres pestilentes. No me veas como ese basurero. Entonces, por favor, detente. No voy a aceptar, mis oídos no son para eso. Somos llamados a saber escuchar con sabiduría. Y cuando hablamos de manera como se espera que hablemos los hijos de Dios, con el contenido, con la forma, en los momentos correctos, como hijos de Dios, diferenciándonos del mundo, estamos conservando la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos uniéndonos. Y entonces, como dice el Salmo 133, lo que expresaba David cuando venía a Jerusalén con el pueblo, a la casa de Dios, el centro de la adoración establecido en Jerusalén, finalmente, donde se unifican todas las tribus que en el pasado estaban dispersas y en rencillas, finalmente a través de David Dios las unifica, y entonces él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Que tú puedas venir a la congregación y que tú puedas decir eso, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Vamos a orar. Bendito Señor Jesús. Bendito Señor Jesús. Tenemos que reconocer con humildad y honestidad que
Todos en algún momento hemos sido víctimas de una lengua descontrolada. Una lengua sin gobierno, nuestra lengua ha sido sin gobierno. Y hemos producido muchos problemas y no se supone que sea así. Señor, porque somos tus hijos. Porque ese derramamiento de sangre en la cruz tiene el poder de limpiar mis pecados, lavarme de mi maldad y darme una nueva naturaleza, hacerme una nueva criatura, darme un nuevo nacimiento, el cual no es conforme a voluntad de varón, una realidad espiritual, interna, diferente. Perdónanos, mi Dios, de verdad perdónanos. Por tener entre nuestros dientes, en nuestras bocas, una especie de bestia indómita que termina dándole control y gobierno a todo nuestro cuerpo cuando tendríamos que ser gobernados por tu Espíritu Santo, por tu palabra y por la verdad. Concédenos identificar la necesidad de mantener nuestro cuerpo en sujeción a tu voluntad. Concédenos ser conscientes de la necesidad de alimentarnos de tu palabra de forma tal que tu Espíritu Santo la traiga a la mente permanentemente cada ocasión que la lengua se inclina a la maldad, sea domada, sea contenida por el poder de tu palabra, traída del Espíritu Santo del corazón a mi mente. Señor, amplifica nuestra perspectiva espiritual de las cosas. Concédenos ver las consecuencias de un mal hablar. Concédenos tener repudio hacia el pecado y temor por las consecuencias del pecado. Ayúdanos a ser gente del reino, distinguible por su forma de usar la lengua, las palabras, el contenido, la forma y los momentos. Concédenos, Señor, demostrar a través de lo que hablamos lo que somos por dentro y lo que se vea sea redención, amor, piedad, gracia, misericordia. Concédenos ser eficaces para conservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. No destruir una unidad que nosotros no podemos crear, que nos es dada desde lo alto, desde los cielos, y que por el poder del Espíritu Santo debemos conservar. A no levantarme en contra tuya, a no decir que te amo si hablo mal de mi prójimo. Señor, ayúdame a enmendar mi camino, a reconsiderar mis pasos y a decidir vivir en integridad y santidad. Ayúdame, ayúdanos. A cada uno de los hermanos y hermanas, sus familias, a esta iglesia en conjunto. Señor, ayúdanos, ayúdanos y enséñanos, Padre, a construir, a bendecir. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien.